Y aparte soy miembro del GELAM, que es el Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple. Bueno, resumiendo un poco, nuestro estudio de menores de 40 años es un estudio que logramos adelantar en 6 países de Latinoamérica, en donde logramos recoger una data de más de 1.300 pacientes, en donde logramos hacer una comparación entre los pacientes menores de 40 años, los pacientes que tienen más de 40 años hasta 50 años y los pacientes mayores de 50 años para establecer cuál puede ser el pronóstico de estos pacientes de manera diferencial y aparte de eso para saber cuál es la prevalencia real de los pacientes menores de 40 años en nuestra región, que nos parecía que puede ser mayor. Entonces lo que encontramos característicamente es que los pacientes de mieloma múltiple menores de 40 años en la literatura mundial se reporta que son menos del 2%. En Latinoamérica encontramos en nuestra data 7.8%. Eso quiere decir que Latinoamérica tiene 4 veces más frecuente pacientes menores de 40 años. Luego nuestra población de mieloma múltiple es más joven que otras poblaciones, otras latitudes. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos unas dificultades, digamos, importantes en términos de tratamiento. Si bien es cierto, los tratamientos que tenemos en Latinoamérica en la primera y la segunda línea se parecen mucho, es decir, tenemos un muy buen acceso a medicamentos. Lo que es importante es que un poquito más de la mitad de estos pacientes menores de 40 años lograron acceder al trasplante, lo cual hubiera podido ser mejor, porque estos pacientes, la gran mayoría son elegibles a trasplante. Y lo segundo es que un poco más de la mitad también recibieron terapia de mantenimiento, lo que quiere decir que estos pacientes menores de 40 años muchas veces reciben terapia subóptima. Lo que encontramos además es que cuando hicimos las curvas de Kaplan-Meier para determinar la supervivencia global de estos pacientes, las 3 cohortes de pacientes fueron similares, lo que quiere decir que no se comportan mejor los pacientes menores de 40 años, algo que ha sido reportado en la literatura, que los pacientes menores de 40 años pueden tener un pronóstico mejor en términos de supervivencia por la mejor tolerancia a la quimioterapia. Finalmente, los mensajes de este estudio es que necesitamos ofrecerles a los pacientes menores de 40 años quizás terapias que los lleven a vivir más tiempo, porque la mediana de años de vida perdidos en estos pacientes puede alcanzar 30 años. Luego necesitamos unas terapias altamente efectivas que puedan poner a estos pacientes en remisión la mayor cantidad de tiempo posible y ojalá alcanzar la curación. Estrategias de tratamiento que vienen en el futuro para poderles ofrecer a estos pacientes, por ejemplo la utilización de anticuerpos monoclonales en la primera línea, o por ejemplo lo que está sucediendo con los estudios de CAR-T en primera línea, que estamos hablando de CARTITUDE 6, básicamente, que puede dar una esperanza a que estos pacientes alcancen la curación.